este, oeste y en el centro, que estamos allí en Dallas. Él, mi hija mayor y yo compartiendo la palabra. Y esto es un privilegio, una bendición que Dios nos ha dado. Que el Señor nos lleve a 3 puntos cardinales distintos a en el mismo día estar compartiendo la palabra. Créame que ya por eso solamente me siento bendecida. Amén. Porque solo Dios puede hacer eso. Amén. Bendito sea el Señor. Yo también hubiera querido que me dejaran testificar del retiro. Amén. Sí, hermanos, fue una gran bendición. Y yo le decía al pastor Fernando y a su esposa, yo creo que la más bendecida fui yo, en venir, poder sentarme y recibir todo lo de Dios que ustedes tienen y mueven como iglesia, como ministerio. Así que gracias, les bendecimos en el nombre de Jesús, gracias a los pastores por tenernos en este lugar. Amén. Quiero en esta tarde hablarles algo que el Señor puso en mi mente, en mi espíritu, para compartir con ustedes. Y muchas veces yo sé que cuando me invitan piensan que yo voy a ministrar igual que mi esposo. Pero yo no ministro igual que mi esposo. Nada que ver. Amén. Él tiene su forma especial de ministrar, tiene su gloria. Y yo solamente, como dice el apóstol, el pastor Fernando, bueno, para mí es apóstol, perdónenme. Yo no lo estoy nombrando. Es que yo siento que él es un ungido del Señor. Y ni modo. Perdone, pastor, no debía haber dicho eso. Como dice él, su esposa es la luna. Y yo me siento así, un poco luna que refleja lo que el Señor ha puesto en el espíritu de mi esposo. Y a mí me gusta hablar lo que Dios me da. No me gusta irme más allá ni más acá. No me gusta traer cosas de mis pensamientos, sino lo que Dios me va a dar. Y Dios me puso en mi mente que le hablara a ustedes acerca de la piedad. Yo sé que es un tema que han oído, que han escuchado, que han estudiado, pero es lo que Dios me dio para recordárselo. Muchas veces nosotros oímos hablar de la piedad y nos preguntamos cómo es la piedad. Yo creo que desde niños, cuando estamos en la escuela bíblica, en la escuela dominical, se nos habla, tienes que vivir piadosamente. Y a veces cuando somos pequeños preguntamos, ¿y eso cómo es? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo logro? La piedad es un atributo que tiene nuestro Dios. Dios es un Dios piadoso. Y me llama la atención esta palabra y se la quise traer porque es una de las interpretaciones de la misericordia. Misericordia es piedad. Así que en este año de la misericordia tenemos que vivir, que caminar, que andar en la piedad. Bendito sea el Señor. En el Antiguo Testamento constantemente vemos esta palabra unida a los actos soberanos de Dios. Como Dios extiende su misericordia y hace acto de su piedad. Por eso la Biblia dice en el Salmo 51:1. Fíjense si predico distinto a mi esposo que yo no traigo diapositivas. Allá en la iglesia tengo mis ayudas. Voy a tener que ir a un curso especial para aprender a hacer las dos cosas. Pero así usted busca su Biblia también y lee. Amén. Ten piedad de mí, oh Dios, dice el Salmo 51:1. Conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Cuando nosotros transgredimos la ley de Dios, Dios se muestra a nosotros con toda su piedad. No hay un hombre, una mujer que sirva al Señor que no haya tenido la necesidad en un momento dado de la piedad que Dios manifiesta en todos nosotros. Tenemos que reconocer que nosotros no merecemos la piedad, la misericordia del Señor. No lo merecemos, pero Él es tan lindo, es tan bueno, que nos alcanza con su piedad, con su misericordia. Dice también la palabra del Señor en Isaías 30:18, por si quiere anotarlo y después chequearlo. Por tanto, el Señor espera para tener piedad de vosotros, y por eso se levantará para tener compasión de nosotros. Porque bienaventurados son los que esperan en Él. Bendito sea el Señor para siempre.
El Señor es un Dios de justicia. El Señor muestra su justicia en la piedad que tiene por cada uno de nosotros. Bienaventurados los que esperan la justicia y la piedad del Señor. Mire que a veces esperamos justicia, ¿verdad? Esperamos que el hombre nos haga justicia. Esperamos que nuestra familia nos haga justicia. Esperamos justicia de todo el mundo. Pero la mejor justicia que podemos recibir mediante el atributo de la piedad del Señor es que el Señor sea quien nos haga la justicia. Ahí no hay equivocación. Dice la palabra de Dios, esto es mostrando la piedad del Señor. Dice Jonás 4:11, y no he de apiadarme yo de Nínive, la gran ciudad en la que hay más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda, y también de sus muchos animales. Y no tendrá piedad el Señor de San Francisco. No tendrá piedad el Señor de cada uno de nosotros para bendecirnos y ver los cientos de personas que hay en este lugar esperando, necesitando la piedad del Señor. Alabado sea su nombre. Hay muchos ahora mismo sin saber distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda, sin entender dónde está la verdad del Señor. Hay un pueblo, hay un mundo que está pereciendo, necesitando alcanzar la piedad de Dios. Hay una iglesia en este tiempo y hay un poder engañoso que se está cirniendo sobre las iglesias, sobre el pueblo de Dios, que no saben mostrar al mundo la piedad del Señor. No saben mostrarle la piedad de Dios a la humanidad. Solo se habla de humanismo. No se habla de la misericordia del Señor. No se habla de su bondad. No se habla de su benevolencia. No se habla de la clemencia que tiene el Señor por el ser humano, por el alma. También en el Nuevo Testamento encontramos actos de la piedad de Dios. Y hasta ahora hemos visto la piedad que Dios demuestra por todos nosotros. Pero yo quiero que cambiemos ahora el panorama y vamos a mirar juntos cómo nosotros podemos ejercitar la piedad que Dios ha depositado en nosotros. Porque eso es lo que está necesitando el mundo hoy en día. Ayer hablaba con los pastores y yo les decía, tenemos un gran problema como iglesias ahora mismo. Y es que se ha olvidado el ABC del Evangelio. Se ha olvidado el principio, el fundamento. Y eso nunca lo podemos echar a un lado. Por eso me siento tan bendecida al estar en esta casa, al escuchar la palabra que se comparte. Porque el fundamento que es Cristo no se ha quitado. El fundamento no puede ser la idea, la tradición, las costumbres. El fundamento no puede ser mi argumento, mi experiencia, mi testimonio. No puede ser ni tan siquiera lo que la humanidad está necesitando materialmente. El fundamento es Jesucristo. Él es la roca de nuestra salvación. Alabado sea el Señor. Pienso que es mi agua. Gracias. ¿Cómo ejercitar la piedad? Quiero que veamos en la Biblia, en 1 de Timoteo 2:2. Dice la palabra de Dios, esta es una de las formas de ejercitarla, que pidamos por los reyes, por todos los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila, sosegada, con toda piedad y dignidad. Lo que yo encuentro en este verso, primero que nada, es que para vivir en piedad tenemos que orar. Gracias a Dios por los 3 amenes, diría mi esposo. Siempre se me pega algo. Tenemos que orar. Pastor, eso ya lo sé.
Siempre me lo han dicho. Y una cosa es tener las cosas en la mente y otra es bajarla al corazón. Y otra muy distinta, ponerla en práctica. Para vivir piadosamente tenemos que orar. Tenemos que hablarle al Señor con acción de gracias, reconociendo sus misericordias, reconociendo lo que cada día hace por nosotros. Y tal vez usted ahora mismo dice, nosotros somos una iglesia de oración. Pues por algo el Señor te dice esto. Nos hace falta orar entonces un poquito más. Y digo, nos hace falta a todos. Solamente las tinieblas comienzan a ahuyentarse cuando hay una iglesia que se une, que se presta a ponerse de acuerdo para orar, para clamar, para hacer guerra espiritual. Alabado sea el Señor. Dice que tenemos que orar por la salvación de la humanidad. Y a veces oramos. Amén. Gloria a Dios. Por mi papá, por mi mamá, por mis hijitos. Bendícelo. Tal vez nos extendemos un poquito más. Mis sobrinos, mis tíos. Y vamos a decir que un poquito más espiritual por los pastores. Todo eso es bueno. Pero ¿y la humanidad? ¿Y las naciones? Cuando dice el Señor, pídeme y te daré por herencia las naciones de la tierra. Eso se alcanza con la oración. Bendito sea el Señor. Tenemos que hablar, como dice este versículo, de la piedad y la dignidad. Y este versículo habla y dice que tenemos que hablar de ella con honestidad y con reverencia. Sabiendo, conociendo qué es la piedad. Con reverencia viviendo en piedad para el Señor. Dice la Biblia, porque esto es bueno. ¿Quieres decirle al que está a tu lado porque esto es bueno? Estoy ahora en 1 de Timoteo 2, del 2 al 8 y el verso 10. 1 de Timoteo 2, del 2 al 8 y también el verso 10. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Vamos a detenernos ahí un minutico. Dice la Biblia, ¿cómo escucharán si no hay quien les predique? ¿Cómo irán si no son enviados? Hay una iglesia que en este tiempo necesita no seguir solamente en esta área bonita, agradable, ¿verdad? Necesita ir un poquito más allá, salirse a compartir la piedad, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El tiempo es corto, el tiempo es corto. Y si le hablabas una vez al mes a un alma, ahora le tienes que hablar a 2, a 3, a 5, a 10. Yo solo quiero hacer una pregunta con el permiso del pastor. ¿Cuántos se convirtieron aquí por algún tratado? ¿Sabe lo que es un tratado, verdad? Que entregan. Algunos se convirtió por un tratado sin pena. Amén. El pastor. Bendito sea Dios. Ese era un buen tratado. Amén. ¿Cuántos se convirtieron porque escucharon alguna prédica por radio? Amén. Una hermana, otra hermana. Ya no voy a hacer más preguntas, esta es la última. ¿Cuántos se convirtieron porque alguien les habló del Señor? Esto es realidad, hermanos. ¿Usted vio? ¿Usted vio? Tenemos que hablarle a los demás del Señor. Es una estadística y es realidad y es verdad y lo vemos en cada iglesia. La mayoría de los cristianos conocemos al Señor porque alguien nos habló. Sean nuestros padres, sea nuestra familia, sea un amigo, sea un vecino. No te puedes quedar con el pan. Hay que compartirlo. Hay que compartirlo. Hay que compartir la piedad. Es tiempo de compartir la piedad. Bendito sea el Señor. Porque hay un solo Dios
y también un solo mediador entre Dios y los hombres. Eso usted lo sabe bien, ¿verdad? Cristo Jesús, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, testimonio dado a su debido tiempo, y para eso yo, dice el apóstol, fue constituido predicador y apóstol, y digo la verdad en Cristo y no miento, como maestro de los gentiles en fe, en verdad, por consiguiente quiero. Esto es un mandato apostólico. Por eso yo se lo estoy leyendo así despacito, letra a letra, porque no vale la pena hablar si no decimos lo que dijeron los santos apóstoles que el Señor nos dio. Si no compartimos la doctrina, la enseñanza apostólica. Por consiguiente, quiero que en todo lugar los hombres oren levantando mano santa, sin iras ni discusiones. Eso es piedad. Levantar mano santa. Se dice muy bonito, pero no es fácil, ¿verdad? Porque cualquier cosita nos hace perder esa estabilidad. Cualquier cosa que pueda suceder en tu casa, cualquier cosa que pueda suceder en tu vida, en tu familia, te hace perder la santidad. Por eso tenemos que constantemente orar, consagrarnos y pedirle al Señor, Señor, que con la misma misericordia que tú me has tratado, con la misma piedad que tú me trataste, yo trate a mi esposo, a mis hijos, a mis hermanos de la iglesia. Este es otro paso de la piedad. Vivir sin iras y sin contiendas, sin discusiones. Ni un amén. Ahora sí. Al menos orar les gusta. Perdón, hermano, lo dice la Biblia, no me lo inventé. Es necesario que para vivir en paz y las discusiones. Amén. Tenemos que decirle al Señor, Señor, yo quiero vivir en piedad. Mire, hermano, cuando hoy la pastora predicaba y hablaba allá, y a mí me daba risa escucharla, porque es tan cierto. Estaban dando un testimonio de sus hijos, no se los voy a contar. La pastora y el que fue al retiro lo aprovechó. Fíjese que me daba risa porque ella decía, me molesté por una tontería tan grande. Ella estaba dando su testimonio. Y yo estaba pensando en esto que yo tenía para compartirles hoy, que lo traigo desde Dallas escrito. Y yo decía, es verdad que sí. Sobre todas mis amadas hermanas, perdónenme, también soy mujer. Amén. Por la gracia de Dios tuve mi mamá natural, tengo mi mamá espiritual, tengo 2 hijas, así que nada en contra de las mujeres, al contrario, ¿verdad? Pero nos molestamos y entramos en tanta ira y discusiones por gusto. Y usted misma después le da risa. Dígame que no. Qué tontería la mía haberme puesto brava por esto. ¿Y sabe qué? Que usted sabe cómo empieza el problema, pero nunca va a saber cómo termina. Por eso tenemos que cuidar, guardar la santidad de nuestra casa. Y yo sé que dice que los hombres, pero eso abarca a las mujeres, levantemos las manos sin ira ni contienda. Pero como decía, creo que fue el pastor Fernando que dijo acerca de la mujer que es gotera continua. Óigame, fíjese que a los presos y a las personas que querían torturar en algunos lugares, que no voy a mencionar, lo ponían con una gotera de agua en la cabeza. Y usted pensará, eso no es una tortura. Que no. Llega el momento que te retumban los oídos y es una piedra lo que te está cayendo. Amadas hermanas, imagina que usted sea así. Una contienda por una, otra contienda por otra cosa, otra. Y en los hermanitos, tan bonitos, fosforitos, que apenas la hermanita le dice algo y saltó. Ustedes me perdonan, yo soy cubana y hablo cubano. No puedo hablar de otro idioma en español, el cubano. Hermanos, sin iras ni contiendas.
¿Sabe qué pasa, hermanos? Que cuando tenemos eso en nuestra casa, sin querer lo traemos a la iglesia. Amén. Y a veces tuvimos un roce en la iglesia, en la casa, y venimos y con el primer hermano ahí chocamos también. La piedad no tiene ni ira ni contienda. Dice la palabra del Señor, sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres, aquí está para ustedes ahora, que profesan la piedad. Mujeres, ¿profesas piedad? Buenas obras, que como bien dice nuestro apóstol, el hermano Sergio, no salvan, pero te identifican. Y a mí eso me bendice. Las buenas obras en las hermanas, en la iglesia de Cristo, no nos salvan, pero nos identifican como iglesia que vive en piedad. Primera de Timoteo 3:16. Dice la Biblia, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Yo sé que desde que dije piedad usted pensó en este versículo, ¿verdad? Grande es el misterio de la piedad. Dios manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto por los ángeles, proclamado en las naciones, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Bendito Dios. El misterio de la piedad se te manifestó. Aleluya. Y cuando Él se manifestó, tú y yo podemos vivir en piedad. Tenemos que vivir en piedad de esta manera, que nuestras manos lleven la piedad. Nuestras manos lleven la piedad. Bendito sea el Señor. Tenemos que tener manos diferentes, que actúan diferente. Hoy la pastora ministraba y hablaba acerca de las impiedades y de los espíritus que se mueven muchas veces en las iglesias, en los hogares, y no nos damos cuenta que son espíritus que se han metido para que no actúe la familia en piedad. Y cuando no se está en piedad, ¿qué se comete? Impiedad. Amén. Eso es cosa seria. Tenemos que tener nuestros pies y nuestras manos como los del maestro, que estuvo dispuesto a estar allí en la cruz por ti y por mí. Nuestras manos abiertas, dispuestas a hacer la obra del Señor. Usted no puede abrazar con las manos así, ¿verdad? Usted no puede llegar al perdido, al que necesita recibir al Señor de esta manera, con brazos cruzados, diríamos. Usted tiene que extender sus manos. Usted tiene que bendecir con sus manos. Tenemos que usar las manos para la piedad. Tenemos que usar nuestros pies para caminar y andar en la piedad. Bendito sea el Señor. Nuestro Señor estuvo dispuesto a que laceraran sus manos, a que laceraran sus pies, a llevar una corona de espinas en su frente, a ser lacerado también en su costado. Él fue herido por los pecados que la humanidad ha cometido. Y si el Señor hizo eso por nosotros, nosotros podemos vivir en la piedad, en la misericordia que el Señor nos ha otorgado. La Biblia dice, al menos la mía lo dice, me imagino que la suya también, dice, el que hace pecado no es de Dios. Amén. Así lo dice la Biblia. Usted perdóneme, ese es el evangelio que yo conozco y el que yo predico. El que hace pecado no es de Dios. Ese verso nos gusta mucho enseñárselo a los niños, ¿verdad que sí? Hay hasta historias para narrarle a los niños que si haces pecado no eres de Dios. Y entonces eso es un poco que nos puede chocar. Pero Dios es misericordia, pero Dios es piedad. ¿Y cómo es posible que si hago pecado no soy de Dios? Por eso la Biblia dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado.
¿Por qué le menciono estas dos cosas? Porque para vivir en piedad tenemos que evitar pecar deliberadamente. Pecar deliberadamente, consciente de lo que estamos haciendo, a Dios no le agrada. Bendito Dios que tenemos la sangre de Cristo. Pero como bien se ha enseñado, la sangre de Cristo no es un juego. Amén. No es un juego. No es para que Cristo murió en vano. No es para que usted piense que, no importa, peco, me consagro. Vuelvo a pecar, me vuelvo a limpiar. No, hermanos, que la piedad nos alcance para reconocer la misericordia de Dios, lo que Dios ha hecho con nosotros y mantenernos y vivir en santidad para el Señor. Alabado sea su nombre. Este gran misterio que nos muestra la piedad, Cristo manifestándose para entregarnos su piedad, su misericordia, para que tú y yo podamos vivir piadosamente. Este es el misterio que muchos quisieron conocer, que muchos quisieron ver, que muchos quisieron y desearon vivir, y se nos ha dado a nosotros. Aleluya. Cristo Jesús. Muchos fueron salvos, buscaron de Dios, tuvieron comunión con Dios, mirando a la cruz, a lo que iba a suceder, tiempo antiguo, mirando a la cruz. Pero tú y yo desde la cruz partimos a vivir una realidad, a caminar en una realidad, a vivir bajo la gracia soberana de nuestro Señor Jesucristo. Dios manifestado en carne, Dios en medio nuestro, en tu vida, en mi vida. Eso solo la misericordia de Dios lo ha hecho. Hay muchos que a veces han deseado, si yo hubiera vivido en el Antiguo Testamento. ¿Alguna vez ha pensado eso? Si yo hubiera vivido ese tiempo del Mar Rojo cuando se abría, lo espectacular, la película. Otros piensan, si hubiera vivido en tiempos de Cristo y lo hubiera visto caminando, en verdad hubiera sido una gran bendición. En verdad. Sí, sinceramente. Pero ¿en qué grupo estarías? ¿En qué grupo estaríamos? Bendito sea el Señor. Así que disfrutemos y gocémonos con el tiempo que nos ha tocado vivir. El tiempo de la gracia, influencia divina en el corazón de un hombre que determina su estilo de vida. Bendito sea el Señor. Bendito sea Dios para siempre. Tenemos que vivir en piedad, en la piedad que vivimos y predicamos. Y para esto necesitamos la sana doctrina. Dice la Biblia, Primera de Timoteo 6, 4, 5, si no me equivoco, creo que esa es la cita que tengo aquí escrita. Si alguno enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras, la de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad. Por eso para vivir en piedad necesitamos conocer la palabra de Dios. Para enseñar la piedad tenemos que conocer, estudiar la palabra de Dios. Dice la Biblia, está envanecido y nada entiende. Esto es cosa seria. Está envanecido y nada entiende, sino que tiene un interés morboso en discusiones, contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, constantes rencillas entre hombres de mente depravada, que están privados de la verdad, que suponen que la piedad es un medio de ganancia. ¿Será que tengo que explicarle ese versículo? Ya vio la foto, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Hermanos, por eso les quise hablar de la piedad, porque es algo que se está viviendo, que se está palpando. Es más fácil extraviarse que permanecer en la verdad. Es más fácil tratar de mezclar el evangelio, aparentando piedad
y viviendo para ganancias deshonestas. No dejes que nada de eso te cubra. No dejes que nada de eso te ministre, por muy bonito barniz que le pongan. Hermano, siempre ponga su reloj y le van a regalar un carro. Yo no sé si usted lo ha visto, pero yo le he visto el anuncio. No sé si acá se da en San Francisco mucho, pero en Dallas es fuerte, hermanos. Por eso le digo que no tengo que explicar el versículo. Hay verdadera ganancia para ti, para mí, para cada uno de nosotros cuando se anda en la piedad. Pero eso viene cuando tu vida es libre de avaricia. Y creo que la mayor ganancia, el mayor beneficio que podemos recibir como hijos de Dios, como siervos de Dios, como gente que anda en la piedad, es la ganancia espiritual. De lo que Dios te está librando, de lo que Dios está librando tu casa, tu familia, de lo que aún no conocemos y Dios nos está protegiendo. Esa es la mayor ganancia. Y después, la vida eterna. Bendito sea el Señor. Porque los que usan el evangelio, la enseñanza del evangelio, para alcanzar nada más fortunas y se desvían, yo encuentro, perdóneme, y después el pastor corrige si dije algo mal dicho, yo encuentro que solo piensan en el metal, solo piensan en ganar ellos materialmente algo. Y eso está provocando en este tiempo un gran daño espiritual. ¿Sabes por qué? Porque al humano le gusta comprar, ¿sí o no? Le gusta comprar. Entonces dan y entregan porque piensan que así van a estar comprando el beneficio de Dios. Hacen un canje constantemente. Y si usted se fija, ¿cuánto pueblo hay engañado que va a esos lugares? ¿Por qué? Porque tienen cegado el entendimiento. Porque no han conocido la misericordia, la piedad del Señor. Nada en contra de las ofrendas, aclaro. Nada en contra de los diezmos. Nada en contra del principio bíblico que sus pastores les han enseñado. Pero sí tenemos que estar claros, hermanos, que la palabra de Dios, esos versículos son en este tiempo, son para este día, para que tú veas y reconozcas dónde están los verdaderos y dónde están los falsos. Y no te dejes arrastrar, iglesia de Jesucristo, por la mentira del enemigo. Dice el versículo, pero la piedad en efecto es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento. Esta gran ganancia que habla es mantenerse en una situación decorosa a pesar de la circunstancia. Yo he aprendido por la gracia y la misericordia de Dios, con mi esposo, con mi familia, a que sé vivir honestamente, sea cual sea mi situación. Así dice la Biblia. Sé vivir. Tienes que saber vivir. En mi país dirían, la sábana se estira hasta donde da. Amén. Pero sobre todas las hermanas, y a veces en eso se mete la iglesia, les gusta sacar los pies de la sábana. Se le van a enfriar, hermana. Sí. No lleve a su esposo más allá de lo que pueda dar. Esposa, sé sabia. Esposo, trata de proveer a la necesidad de tu familia. Pero no que tu vida sea trabajo, 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 trabajo. Y el Señor, nada en contra de los trabajos tampoco. Ya dije en el retiro que yo voy y trabajo. Por la gracia y la misericordia de Dios, para apoyar, para bendecir. Amén. Pero fíjense, hermanos, cuando nosotros caemos en ese bache, que ya la ganancia tiene que ser más y más y más y más, y más si es
con las cosas de la iglesia, con vender el evangelio. Es cosa seria, hermano. Perdón, pastor, si esto que voy a decir está mal. Bueno, lo puedo decir porque el hermano Sergio lo ha compartido, el apóstol. ¿Cómo hay un ministro de Dios que dice, bueno, yo puedo ir a predicarle, a compartir la palabra, a bendecirle, pero me tienen que buscar un hotel tal, una ofrenda tal? Hermano, están vendiendo el evangelio. Y no es que no honremos a nuestros pastores, a nuestros apóstoles, a nuestros ministros. Bendito sea el Señor. Es que el evangelio no se puede vender. Bendito sea el Señor. Pero ahora viene la parte buena. Amén. Bendito sea el Señor. Dice la Biblia en 1 Timoteo 6:6. Pero tú, oh hombre de Dios, quieres decirle al que está a tu lado, tú, oh hombre o mujer de Dios. Hombre o mujer de Dios. Huye de estas cosas. Sigue justicia, piedad, fe, amor, la perseverancia y la amabilidad. Pero tú, hombre de Dios, puedes vivir en piedad, dice el Señor. Es importante que sigamos la piedad. Es importante que perseveremos en fe. Amén. A veces hay hermanos o personas, vamos a decir hermanos, entre comillas, que dicen, ya la iglesia no es igual que antes. ¿Usted lo ha escuchado? Entraba un cojo y salía caminando. ¿Sí o no? Entraba un ciego y se sanaba. Llegaban 4 y empezaban a hablar en lengua. Y usted como ministro, como pastor, como hermano de la iglesia, usted tiembla un poco. Dice, Señor, ¿qué nos está faltando? ¿Qué está pasando? Vivir en fe. Vivir en fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Alabado sea el Señor. Yo disfruto la palabra, pastor. Yo no vi a qué hora empecé, pero ya estoy terminando, se lo prometo. Ahí le digo. Más o menos, pero no se preocupe. Cuando usted quiera, el pastor me dice, ya, Rebequita, se acabó. ¿Qué pasa? Que a nosotros nos han cambiado la mente en Gringolandia. Tristemente, pero es así. Me duele la cabeza, hay un analgésico, no hay problema. Sí. Me molesta mi ojo. Dios puso para algo a los médicos, pero más que a los médicos, Dios puso fe en ti y en mí. Y nada en contra de la ciencia. Si en verdad la fe no me dio, tengo que ir, tengo que acudir, tengo que atenderme. Pero hay una iglesia que se puede mover en fe hasta este día. Porque no me digan que el Señor no les ha hecho milagros. Porque Jesucristo es el mismo. Bendito sea Dios para siempre. Dice 2 de Timoteo 3:5, que algunos tienen apariencia de piedad, pero niegan el poder de ella. Y dice la Biblia, a tales evita. ¿Sí ha visto uno de esos que son tibiecitos? ¿Ha conocido algún tibiecito? No, yo soy cristiano. Yo soy cristiano. Incluso a veces te dicen, yo diezmo, yo ofrendo, yo voy a la iglesia todos los domingos. Apariencia de piedad, pero niegan el poder de Dios. Esos son los que dicen, antes pasaba, ahora no pasa. Niegan el poder de Dios. Los que niegan el poder de Dios son difíciles de redimir. Se los digo desde ya. Amén. Son difíciles de redimir porque no permiten que la verdad, que la piedad entre a sus vidas. Niegan el poder del evangelio. Bendito sea el Señor. Tienes que evitar a esas personas. Y esas personas tienen
gran movimiento a veces de profecía. ¿Sí sabía eso? Te profetizan para manipular tu oído, para confundirte. Pero cuando te profetizan y declaran sus palabras, ¿sabes qué hacen? Te roban tu fe. Se tambalea tu fe. Porque mira, hermanos, nosotros lo sabemos muy bien. Bendito sea Dios. Si algo se enseña en este ministerio, es lo que es la profecía. Para edificar, para consolar, para exhortar. No porque el Señor te va a arrancar la cabeza. ¿Dónde está la consolación? Evite, hermano, que cualquiera le hable una profecía, sobre todo a su oído. Si no es un hombre, una mujer, un siervo de Dios, que en verdad usted sabe que le trae palabra de Dios. Mire, le voy a dar un secreto. Eso lo aprendimos nosotros de nuestro padre, del papá de Raúl, que fue por muchos años nuestra cobertura. Pero bueno, ni modo, mi padre de ley, ¿verdad? Él siempre nos decía, cuando alguien te vaya a profetizar, tú tienes que tener un acuerdo con Dios. Un acuerdo con Dios. Hay palabras clave que Él tiene que decir. Y si la profecía es de Dios, despreocúpate que Él te las va a decir. Amén. O sea, no le voy a decir cuál es mi clave. Pero tenemos que tener una clave con Dios. Un pasaporte. Tenemos pasaporte para todo, ¿verdad? Todo tiene ahora un pasaporte para poder entrar, una contraseña. Tenga uno con el Señor. Y cuando Dios le hable, usted va a saber que Dios le está hablando. Bendito sea el Señor. No te dejes engañar. Dice Tito 1:1, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios, al pleno conocimiento de la verdad que es según la piedad. Así que si pensamos un poquito, para vivir en piedad tenemos que orar, ¿verdad? Tenemos que andar sin iras ni contienda. Amén. ¿Qué otra cosa tenemos que hacer? Conocer la palabra de Dios. Compartir la palabra de Dios. Eso es vivir en piedad. Y también tenemos que tener un conocimiento pleno de lo que el Señor quiere que hagamos. Este es el encargo mayor apostólico que yo encuentro sobre la piedad. Es que debemos seguir, practicar y vivir conforme a la fe que nos trae la piedad, teniendo presente que Cristo es la verdad, el camino, la vida. Bendito sea el Señor. Teniendo presente la piedad, estamos caminando para el cielo. Nos estamos acercando cada vez más al monte del Señor. Dice 2 de Pedro 1:3, pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad. Nos los ha concedido. ¿Quieres decirle al que está a tu lado, podemos ser piadosos? ¿Qué pasa? Que a veces cuando nos hablan de piedad, pensamos en aquel que se para y empieza. ¿Sí saben quién es, verdad? Piedad. A saber qué está pensando. Eso no es piedad, hermano. La piedad es vivir en la fe. Bendito sea el Señor. Lo que concierne a la piedad, porque nos ha sido entregado, es vivir la esencia del Evangelio. Ya le dije que un atributo de Dios es la piedad. Así que si nosotros somos su imagen, si nosotros nos parecemos a Él, si somos sus hijos, andamos, caminamos en la piedad. Tenemos que pensar en hacer bien en piedad, en adorar con piedad. Vivamos piadosamente. Usemos la piedad como algo, como el regalo que Dios nos ha dado. Orando, santificándonos, vivir levantando manos santas, estudiando la palabra para enseñarla sin iras ni contiendas,
sin pensar en recibir cosas materiales. Vivamos en piedad, agradando a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que el Señor les bendiga. Yo tengo una costumbre y no quiero obviarla. Amén. Gracias a Dios por su palabra. Yo sé que les habló en algún área, a mí también. Mi costumbre es que yo predico siempre en la iglesia y mi esposo pasa a ministrar como el sacerdote de la casa. Cuando llegué a San Francisco, a esta ciudad, espiritualmente estoy bajo la cobertura del hermano Fernando, ¿verdad? Porque es el padre de la casa. Entonces yo quiero pedirle que él pase para que él ministre como el Señor le dé. Amén. ¿Se puede poner en pie, por favor? Porque él es el ministro de esta casa. Él es el padre. Y yo quiero que sea él quien ministre conforme a lo que Dios ponga en su corazón. Que Dios les bendiga. Que Dios te bendiga. Amén.